Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Lunes 16 de abril. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Esteban, lleno de la gracia y el poder divinos, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Entonces entraron en discusión con él algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, junto con otros que venían de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, pero no podían contrarrestar la sabiduría y la fuerza que el Espíritu le infundía al hablar. Por eso sobornaron a unos hombres para que dijeran que lo habían oído decir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Así amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y le cayeron encima, lo arrestaron y lo llevaron al Sanedrín. Allí presentaron falsos testigos que afirmaron: este hombre no cesa de hablar contra este santo lugar y contra la ley, pues nosotros lo oímos decir que Jesús, ese Nazareno, destruirá este lugar y cambiará el culto tradicional que Moisés nos dejó. Todos los que tomaban parte en la sesión del Sanedrín fijaron en él los ojos y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Al día siguiente de haber dado Jesús de comer a la multitud, la gente que se había quedado en la orilla del lago vio que allí no había estado más que una barca y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Después llegaron de Tiberíades otras barcas cerca del lugar donde el Señor había pronunciado la acción de gracias, y ellos habían comido el pan. Así que al ver que Jesús no estaba allí ni tampoco los discípulos, subieron a esas barcas y se fueron a Cafarnaúm a buscarlo. Cuando lo encontraron en la otra orilla del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo viniste? Jesús les contestó: yo les aseguro, ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar llenos, y no porque hayan creído viendo las obras que realizo. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. A él fue a quien Dios Padre confirmó con su autoridad. Ellos le dijeron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús les respondió: pues el trabajo que Dios quiere es que crean en su enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos y hermanos en el Señor, muy buenos días. Espero que todos tengamos una excelente semana. Vamos a colocar en la presencia de Dios este nuevo día, esta nueva semana pues que estamos iniciando. Encontramos en la primera lectura de hoy el testimonio de Esteban. Recordemos que él es el primer mártir de la fe católica. Y aquí encontramos cómo Esteban, iluminado por el Espíritu Santo, tiene sabiduría y habla sin miedo de Dios, pero también encontramos a aquellos hombres de aquel grupo que incluso mintieron para que lo llevaran arrestado. Todos sabemos el fin de Esteban, el martirio, pero Esteban no temió, porque Esteban sabía que lo que estaba diciendo, que lo que estaba hablando, que todo esto era obra de Dios. Esta es pues, queridos hermanos, un aliciente que nos da el Señor en este momento, para que nosotros no tengamos miedo, para que hablemos sin miedo de Dios, para que no tengamos temor
de creer en el Evangelio, de creer en su palabra. No tengamos temor de tener que hablar de Dios en una sociedad seca, en una sociedad indiferente, en una sociedad que quiere apartar de Dios. Vemos cómo en algunos países incluso ser cristianos es un delito. Es delito hablar del bien. Es delito colocar moralmente unas bases a nuestros hijos. Cuánto hemos visto alrededor de la historia, al menos este año, como un colegio maltrata a unas niñas porque van con la cruz de ceniza en la frente. Vemos cómo en algunos lugares no dejan entrar incluso a las personas que llevan una cruz en su pecho. ¿Cuántos hogares hoy critican a los hijos, a los hermanos, a la misma familia que se llama católicos, que se llaman cristianos, que asisten a un culto, que asisten a la misa? No nos podemos dejar, pues, vencer por el mal. Tenemos que llevar a Dios, y no a las malas, sino de buena manera, con amor, con amor. Y en el Evangelio encontramos a un pueblo que busca a Jesús no por el alimento de la eternidad, no porque quieren convertirse, sino que lo buscan porque es un milagrero, lo buscan porque transforma, porque multiplica los panes y los peces, por nada más lo buscan. Y Jesús les dice: trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna. Pienso en aquellos padres de familia que se encierran en sus trabajos y que dejan pasar fechas importantes, que dejan pasar un domingo, un fin de semana, y tan preocupados están de su trabajo que no ocupan tiempo para sus hijos, para su esposa, para su descanso personal. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos la vida luchando por una casa, por un carro, por tantos bienes? Bienes que cuando nosotros vayamos a morir no nos vamos a llevar y los van a disfrutar otros, y no de la manera como nosotros la sudamos. Pensemos, queridos hermanos, en el alimento que da vida eterna, o sea, en creer en Jesús, en cumplir los mandamientos que Dios nos propuso, especialmente ese mandamiento del amor que Jesús vino a instaurar en la vida de cada creyente. Y no busquemos a Dios simplemente por milagros. Jesús es un amigo, Jesús es un hermano, Jesús es Dios. Con Él nada nos faltará. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.